Muy bien, gracias por la confirmación a los que ya me confirmaron. Vamos a iniciar con el tema de la sesión del día de hoy. Hoy tenemos preparado el tema implementación y uso en sistemas CompaKey de la carta aporte en la versión 2.0. De antemano les voy a ofrecer una disculpa por ahí si escuchan un poquito despacio la voz, háganmelo saber. Últimamente he tenido aquí un poquito de problemas de la garganta, si es que espero que esto no sea un impedimento. En el caso de que no llegue a escucharme bien, no me entienda algo de lo que estoy diciendo, hágamelo saber por el chat y lo retomamos. Vamos a iniciar con una parte muy breve de la parte teórica de lo que es la carta aporte 2.0 y principalmente la sesión del día de hoy la programamos para todos ustedes que se encuentran en el escenario en el que, no siendo transportistas, es decir, no dedicándose al transporte de mercancías, como parte de su operación normal de sus actividades, entregan mercancía con sus clientes o recogen mercancía de sus proveedores, que también para nosotros hay obligación de expedir la carta aporte. Primero, ¿cuándo inicia el uso obligatorio del complemento de la carta aporte? Como ya pudimos verlo a lo largo del año, desde mayo, o más o menos como desde finales de abril, ya venía la autoridad proponiendo una serie de fechas tentativas de inicio de vigencia que, bueno, se fueron prorrogando, se fueron arrastrando sobre el tiempo. Sin embargo, ya en la última modificación que hubo en la cuarta resolución de modificaciones, se establece ya como lapso de inicio de la vigencia obligatoria el día 1 de enero del 2022. Ahora, esto no quiere decir que no estuviera vigente desde antes. De hecho, ya tiene algunos días que inició el periodo de vigencia. Sin embargo, a partir del 1 de enero es cuando la autoridad le va a empezar a poner atención al tema de la carta aporte para verificar el correcto cumplimiento de la expedición y de todos los datos que debe de llevar. Recuerda, es a partir del 1 de enero. En una resolución de modificaciones anteriores establecía algo así como un periodo de prueba que te decía que iba a ser obligatorio a partir del 1 de diciembre, pero del 1 al 31 iba a haber como un lapso de prueba en el que si le expedías mal o no llenabas correctamente la información, pues no ibas a tener ningún problema. Esta cuarta resolución de modificaciones elimina por completo ese texto de la regla y nos manda directamente al 1 de enero como inicio de la vigencia obligatoria. Dentro de la regla 2.7.1.9 y la 2.7.1.51 establece quiénes son los contribuyentes que están obligados a expedir su CFDI al que se le incorpora el complemento de carta aporte. Y aquí hay que hacer una diferencia entre estos dos conceptos. Primero, los contribuyentes que transportan bienes o mercancía. En este caso se refiere específicamente a los prestadores de servicios de autotransporte terrestre de carga general y especializada, es decir, todas las transportistas están obligadas a emitir su CFDI de tipo ingresos, al cual deberán incorporarle el complemento de carta aporte. Para los propietarios, déjame marcártelo con otro color, para los propietarios, poseedores o tenedores, también tienen la obligación de expedir su CFDI, pero en este caso va a ser un CFDI de tipo traslado, al que le van a incorporar también el complemento de carta aporte. La obligación es para los dos tipos de contribuyentes, porque muchos tienen la duda de, oye, ¿y si yo no me dedico a prestar servicio de transporte, o yo no le estoy cobrando a mi cliente el transporte, sino como parte de mi servicio, como un valor agregado? Cuando el cliente me pide mercancía, yo voy y se la entrego? O también se da el caso en el que yo voy directamente a las instalaciones de mi proveedor y me traigo la mercancía que adquirí con ellos. Cualquiera de estas dos situaciones nos pone dentro del supuesto en el que estamos obligados a expedir este CFDI, pero ojo que en este caso nosotros vamos a expedir el CFDI de tipo traslado. Esto de acuerdo a lo que nos establece la regla 2.7.1.51. Al finalizar la sesión, además de hacerles llegar la grabación de la sesión, también les vamos a hacer llegar todo el material, toda la documentación que pone a disposición el SAT, entre ellos la cuarta resolución de modificaciones, donde vienen al texto estas reglas que estamos platicando. Vamos a pasar toda esta primera parte, que esta primera parte es la que teníamos preparada para los compañeros de autotransporte. Ahorita nosotros nos vamos a enfocar a la parte de los que no somos transportistas y entonces vamos a encontrarnos con la siguiente situación. Primero,
Habrá que preguntarnos, ¿te dedicas a la prestación del servicio de autotransporte terrestre? Si la respuesta es no, que es en el caso de nosotros que no nos dedicamos al autotransporte, habría que ver entonces si transitas por algún tramo federal. Si como parte de tu ruta de entrega o de recolección de mercancías transitas por algún tramo federal, tenemos otras dos opciones. En el caso de que sí transites por un tramo federal, la regla 2.7.1.51 establece que voy a emitir dos tipos de comprobantes. El primer comprobante va a ser mi comprobante de CFDI de ingresos, mi factura normalita como siempre la he venido haciendo, que es la factura con la cual yo le cobro a mi cliente el producto que le estoy entregando o el servicio que le estoy realizando. Adicional a esto, voy a expedir un segundo documento que también se trata de un CFDI, pero en este caso se va a tratar de un CFDI de traslado, no de un CFDI de ingresos. Y a este CFDI de traslado le voy a incorporar el complemento de carta aporte donde voy a manifestar toda la información correspondiente a la mercancía que estoy transportando. Ahora bien, si tu respuesta es no, no transito por tramo federal cuando voy a entregar mi bien, mi producto, o voy a hacer mi servicio, o voy a recolectar mi producto o mi mercancía, entonces la regla 2.7.1.52 nos da una facilidad en la que nos dice, vas a seguir emitiendo tu CFDI de ingresos normalito como lo venías emitiendo hasta ahora, y adicional vas a emitir tu documento de tipo traslado. Igualmente, solo que a este CFDI de traslado no le vas a incorporar el complemento de la carta aporte. Esto siempre y cuando llenes el CFDI de traslado de acuerdo a lo que establece el apéndice 3 de la guía de llenado, que ahorita lo vamos a platicar. Esta es la facilidad, entre comillas, y hay que entrecomillar bien esta situación de la facilidad, que nos dice al texto esta regla. Lo dispuesto en esta regla solo será aplicable para los contribuyentes y transportistas que tengan plena certeza de que no transitarán por algún tramo de jurisdicción federal. Y aquí hay que ponerle atención, porque a pesar de que tú puedas considerar que hacer tus traslados de mercancías dentro de la misma ciudad se pueda considerar como un transporte local, hay que tener cuidado si por las vías en las que transita se considera que es un tramo federal. Estando dentro de la ciudad, pues hay que reconocer que hay varios tramos que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte establece como vías de jurisdicción federal, sobre todo las que se encuentran a la salida San Fernando, salida Río Bravo, toda el área de lo que es el área del Caracol de, si mal no recuerdo, el área, a donde empieza el área del Caracol en periférico, ya ves que está en la entrada de las maquiladoras y hay un caracol. De hecho, toda esa parte del Caracol y una parte del tramo que sigue hacia las maquiladoras es tramo de jurisdicción federal. Si hablamos de la salida a Río Bravo, también hay un tramo a partir del cual ya se considera jurisdicción federal. Igualmente la salida a San Fernando, también hay un tramo en el que ya se considera jurisdicción federal. Y habrá que considerar todas estas situaciones en el caso de que nosotros pretendamos aplicar la facilidad que nos da la regla 2.7.1.52, que es la de no incorporar el complemento de la carta aporte. Y aquí también hay que tener mucho cuidado con esto, porque si le pones atención, en ambos casos apliques la regla 2.7.1.51 o apliques la regla 2.7.1.52, la obligación de expedir los dos documentos es la misma, solo que la facilidad se traduce en no incorporar el complemento de la carta aporte a tu CFDI de traslado. Pero este CFDI de traslado, y hay que ponerle también mucha atención a esto, este CFDI de traslado siempre ha sido obligatorio emitirlo, solo que en la práctica pues nosotros no estábamos acostumbrados a hacerlo. Hacíamos un traslado de mercancías y solamente hacías tu CFDI de ingresos, acompañabas tu traslado con tu factura de lo que te habían pagado o de lo que habías pagado y hasta ahí quedaba. Sin embargo, desde siempre, desde que existe el estándar 3.0 de CFDI, que es en el que se incorpora este CFDI de tipo traslado, desde entonces existe la obligación
de trabajar este tipo de comprobantes CFDI de traslado. Sin embargo, en la práctica nunca lo habíamos hecho. Esto nos lo trae nuevamente a colación la regla 2.7.1.52, que nos dice para poder aplicar la facilidad de no incorporar el complemento de carta aporte, obligatoriamente tienes que emitir tu CFDI de traslado, de acuerdo a lo que establece el apéndice 3 de la guía de llenado. Este apéndice de 3 de la guía de llenado también te lo voy a hacer llegar junto con tu material. Dame un segundito nada más en lo que te lo pongo en pantalla para que lo veas. Este documento es un documento en PDF que pone a nuestra disposición la autoridad a través de su página de internet, en donde nos da todas estas pautas que nosotros vamos a seguir para el correcto llenado y emisión de este CFDI, y en su apéndice número 3 nos da el traslado local de bienes o mercancías, es decir, el traslado al que le puedes aplicar la facilidad de la regla 2.7.1.52, que también ahorita lo vamos, ya que estemos viendo la práctica, vamos a ver cómo lleno el complemento de carta aporte y, en el caso de que vaya a aplicar la facilidad, cómo lleno el documento de CFDI de traslado. Antes de continuar con la siguiente diapositiva, si tienes alguna duda al respecto de estas dos reglas que estamos comentando, por favor pónmela en el chat. ¿Qué información estamos obligados a manifestar dentro de la carta aporte? Esto de acuerdo a lo que nos dice la regla 2.7.1.9. Ojo, en el caso de las transportistas, esta información es el cliente quien tiene que proporcionártela. En el caso de nosotros que no somos transportistas, pues esta información se encuentra en poder de nosotros. Nosotros debemos de llenar correctamente todos estos nodos de información dentro de la carta aporte. Primero, la clave del producto o servicio. Y ojo con esta, porque si bien es cierto que la clave de producto o servicio, ya existe un catálogo de claves de producto o servicio que es el que nosotros utilizamos dentro de nuestro CFDI normal. Sin embargo, para la carta aporte se implementa otro catálogo llamado clave PROCER CP, es decir, exclusivo para la carta aporte, que puede parecerse mucho al catálogo clave PROCER del SAT, que es el que utilizamos para el CFDI normal. Sin embargo, hay códigos que comparten familia, hay códigos que comparten clase, pero no es el mismo catálogo. Este catálogo también lo pone a disposición de nosotros la autoridad a través de un documento en Excel, en donde por pestaña nos va presentando todos los catálogos que nosotros vamos a utilizar en el complemento de carta aporte. Si te fijas en el catálogo de clave PROCER CP, pues es muy parecido al que estamos ya manejando dentro del CFDI. Sin embargo, al momento de clasificar nuestras mercancías, debemos de estar bien seguros de clasificarlo dentro del rubro que corresponde a este catálogo. ¿Por qué? Porque en el CFDI normal hay una facilidad en la expedición que te dice, si tú quieres, puedes clasificar tu producto, servicio o mercancía hasta el nivel de la clase. Es decir, por ejemplo, si tú te dedicas a vender animales vivos de granja, CFDI 3.3 te da una facilidad y te dice, no me lo identifiques al nivel de rubro, ponle nada más este y con eso estoy por bien servido. Con eso ya puedes emitir tu CFDI 3.3 normalito. O por ejemplo, te dedicas al comercio de pájaros y aves de corral vivos, pues CFDI 3.3 te dice, no te preocupes, con que a mí me pongas este código, con eso, no importa que sea pollo, pato, pavo, ganso, tú ponme este código y con eso estamos bien. Sin embargo, la carta aporte no admite esta facilidad. Carta aporte sí te pide específicamente que te vayas al identificador específico de cuál es tu mercancía. Así es que hay que tener cuidado con esto, porque en la práctica estamos muy acostumbrados a utilizar únicamente hasta el nivel de clase para clasificar nuestros productos o servicios. Carta aporte nos va a obligar a modificar esta información y cambiarlo específicamente al código que corresponde a cada una de las mercancías. Y esto se vuelve muy importante porque si vas a aplicar la facilidad que ya veníamos platicando de la regla 2.7.1.52, el apéndice 3 te dice, voy a aceptarte la facilidad siempre que me los identifiques con su clave producto servicio de carta aporte específico. No solo el de CFDI 3.3 que ya estamos acostumbrados a utilizar,
sino específicamente el que le corresponde de acuerdo al catálogo de cartaporte. Y solo de esta manera podremos estar aplicando la facilidad de la regla 2.7.1.52. Esto no debe de tener mayor complicación dentro de nuestro sistema, puesto que lo único que tenemos que hacer, y te lo voy a mostrar aquí en el programa, lo único que nosotros tenemos que hacer es entrar a nuestro catálogo de productos o servicios. Yo aquí estoy utilizando para efectos de la práctica el programa de facturación electrónica, pero en el programa de compra comercial es exactamente igual porque maneja los mismos catálogos. Tendríamos que entrar a nuestro catálogo de productos, servicios, seleccionar específicamente ese producto que vamos a transportar y asignarle correctamente ese identificador específico del catálogo de clave PROCER de cartaporte. Y esto no va a afectar la operación de tu producto, ni va a afectar tampoco si ya lo utilizaste o no. Aquí simplemente se trata de cambiar este identificador por el identificador específico de acuerdo al catálogo de clave producto servicio de la cartaporte. Continuando con la información obligatoria que debe de manifestarse en la cartaporte, la descripción de la mercancía, porque no basta únicamente con el nombre del identificador, como por ejemplo en el caso de el ejemplo que estábamos viendo ahorita de, por ejemplo, avena para forraje. Bueno, si vas a transportar esto, no bastará con que tú pongas tu identificador y le ponga el texto de avena para forraje, sino que además tú tendrás que ponerle una descripción específica y detallada de qué tipo de avena para forraje, en qué presentación viene, cuál es el color, cuál es el peso específico, etcétera. Esto para poder identificar correctamente la mercancía, porque puede darse el caso de que tú transportes avena para forraje, pero una sea avena para forraje en presentación de tanto, la otra sea en otra presentación, la otra sea en una tercera presentación. Entonces tendrás que identificarlas una por una específicamente de qué se trata esa mercancía. Cantidad de la mercancía que estás transportando, unidad de medida y peso, aunque también hay un catálogo de clave de unidad, medida y peso en la documentación que el SAT nos pone a disposición. Lo cierto es que este catálogo de clave producto servicio, perdón, esta clave de unidad de peso es la misma que estamos utilizando dentro del CFDI 3.3, así es que en este aspecto no vamos a batallar porque se trata del mismo catálogo, ya sabes, donde identificamos piezas, kilos, cajas, botes, rollos, tubos, bobinas, etcétera, etcétera, de acuerdo al tipo de unidad en el que estemos contando la mercancía. Clave de material peligroso. Y en este apartado de clave de material peligroso y tipo de embalaje nos proporciona dos catálogos nuevos, que estos sí no comparten información con ningún otro catálogo previo, que es el catálogo de material peligroso y el catálogo de tipo de embalaje. Estos vamos a llenarlos, estos se van a manifestar dentro de la cartaporte únicamente cuando la mercancía que estemos trasladando se considere material peligroso. Te lo voy a mostrar en pantalla para que veas el catálogo de material peligroso, que es el que tenemos aquí. Si nuestra mercancía cae en la clasificación de alguno de estos códigos de materiales peligrosos, se vuelve obligatorio que además de proporcionar el código del material peligroso, también proporcionemos el código del tipo de embalaje en el que se transporta. Ojo, el embalaje solamente es obligatorio manifestarlo si nuestra mercancía es considerada material peligroso. Si mi mercancía no es considerada material peligroso, entonces no tengo obligación de llenar estos dos nodos de información, ni la clave del material peligroso, ni tampoco el tipo de embalaje. Siguiente nodo de información, peso en kilogramos. Ojo, porque aquí la guía de llenado, específicamente en el rubro de peso en kilogramos, y esto es indistintamente de que acá lo estés manifestando con otra unidad de medida. Por ejemplo, a lo mejor tú aquí la mercancía la estás manifestando como cajas. Entonces tú le pones ahí en tu cartaporte que son 20 cajas. Pero en el rubro de peso en kilogramos tendrás que especificar si cada una de esas 20 cajas pesa 2 kilos, pues vamos a tener que ponerle ahí 40 kilos. Y esto es independiente de que ya hayas manifestado la cantidad en la que estás
en la que estás transportando tu mercancía con relación a tu catálogo de clave de unidad y peso. Esto es indistintamente de esto. Aquí vas a manifestar el peso bruto y la guía de llenado te dice, este campo admite una variación en peso bruto de hasta el 10%. Es decir, puedes maniobrar con un margen de hasta el más menos 10% del pesaje de toda la mercancía. Ahora, aunque esto pueda sonar un poco extremo, que la autoridad te establezca una variación de peso para manifestarlo, lo cierto es que va a ser como un poco complicado que lo pueda verificar en el caso de que te detengan para una revisión, porque pues si no te detienen sobre una báscula, pues va a ser un poco complicado el poder verificar que exactamente estás dentro del margen del 10% de variación. Bueno, sin embargo, habrá que atenderlo en la medida de lo posible, porque así lo establece la guía de llenado, que nos está diciendo que podemos variar hasta en un 10%. Siguiente información, y ojo porque esta información también se vuelve opcional, que es la fracción arancelaria, el UUID del comprobante de comercio exterior y el número de pedimento. Ojo, estos dos, la fracción arancelaria y el UUID del comprobante de comercio exterior, únicamente va a ser en el caso de que estés transportando una mercancía de exportación. Y en el caso de que estés transportando una mercancía que haya pasado por una importación, ojo, no que tú la hayas importado con tus medios propios, sino que sea una mercancía que pasó por una importación, entonces vas a manifestar el número del pedimento. Esto únicamente tratándose de mercancías que ya hayan pasado por una importación. Ojo, porque estos son opcionales. Si tu mercancía no va de exportación ni tampoco ha pasado por una importación, simplemente no llenas estos tres nodos. Pero si ya pasó por una importación, entonces llenamos el número del pedimento. Sanciones y multas por el no cumplimiento de la expedición de la carta aporte de 760 a 14,710 pesos cuando no se expida o no se acompañe la representación impresa o en papel o en formato digital del CFDI con complemento de carta aporte. Y aquí la obligación se cumple de dos formas. La primera, mediante una representación impresa en papel, que es al que estamos acostumbrados, o en formato digital. Pero ojo, porque si vas a acompañar tu transporte de mercancía en una representación digital, debes de asegurarte también de llevar un dispositivo en el que la autoridad pueda verificar ese formato digital. Por ejemplo, ahorita que está mucho en boga que ya todos traemos un celular, un smartphone en el que puedes recibir documentos, pues bastará con que te mandes o le mandes a tu chofer el PDF de tu complemento de carta aporte a través de tu WhatsApp, por ejemplo, y descargue el PDF, y de esta manera la autoridad pueda validar en este dispositivo en formato digital el complemento de la carta aporte, o de la manera tradicional a la que estamos más acostumbrados, que sería imprimirla en un papel. Siguiente sanción, de 1,490 a 93,330 por no expedir, no entregar, no poner a disposición de los clientes el CFDI con complemento de carta aporte o expidiéndolo no cumpla con los requisitos fiscales. Ojo, porque aquí se sancionan las dos situaciones de la misma manera. Que no le expidas o que expidiéndola no cumpla con los requisitos fiscales, es decir, que no la haya llenado de acuerdo a lo que establece la guía de llenado. Y aquí también es interesante que veamos lo que nos dice este instructivo de llenado del complemento de carta aporte, que siempre se los pongo porque me parece muy interesante el darle lectura a esta clase de documentos. Déjame darle un poquito más de zoom para subrayártelo y que lo veas con un poquito más de detalle. Nos dice la guía de llenado. El presente instructivo de llenado es un documento cuyo objeto es explicar la forma correcta de llenar y expedir un comprobante fiscal digital por Internet con complemento de carta aporte.
En pocas palabras, lo que nos está diciendo la autoridad con este documento es, esta es la forma correcta de llenarlo. Si tú lo estás llenando de otra manera que no sea la que está establecida en esta guía de llenado, lo estás haciendo mal. Y si lo estás haciendo mal, no estás cumpliendo con los requisitos fiscales de la expedición, por lo cual, pues estará interesante ver cuál de estas dos sanciones te va a aplicar la autoridad. ¿Por qué? Porque tienes que llenarlo como viene en la guía de llenado y vaya, nos vamos a encontrar con ciertos tipos de incoherencias en el llenado, pero pues si así lo establece la guía de llenado, así es como lo tenemos que hacer, porque así es como me lo está estableciendo la autoridad. Siguiente sanción, y esta sea quizás la que más deba de preocuparnos: clausura preventiva del establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 y hasta 15 días. ¿Cuándo se puede dar esta sanción? Cuando reincidas en alguna de las conductas anteriormente descritas, es decir, que ya te hayas hecho acreedor en al menos 2 ocasiones a alguna de estas dos sanciones, y siendo el caso, la autoridad podrá considerar ya como una reincidencia y podrá aplicarte una clausura preventiva de tu establecimiento, con todo lo que va de la mano de la clausura preventiva, que es no solo la clausura físicamente de tu establecimiento, sino la restricción temporal de tus certificados de sello digital. Y créeme que esta es quizás la parte más cansada de todo esto, el echar abajo una suspensión de tus certificados de sellos digitales. Este es de los procedimientos más cansados para los contribuyentes, porque la autoridad tiene específicamente los requisitos para hacerlo y los plazos y los términos que muchas veces, aunque te hayan aplicado la clausura de 15 días, puedes llevarte hasta 30 o 40 días en lo que la autoridad te resuelva a levantar la restricción temporal de tus certificados de sello digital. Así es que hay que tener cuidado con esto, porque si no estamos cumpliendo con la obligación o la estamos cumpliendo pero lo estamos haciendo mal, la sanción puede ser la misma. Bien, pregunta a un compañero: ¿cómo puedo estar seguro de cuáles son las vías federales? Hay una aplicación en la página de internet de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde te muestra en un mapa de las rutas las secciones que se consideran de jurisdicción federal, pero así como tal un catálogo o algo no hay. Tienes que entrar directamente a la página, a esa aplicación de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Por ahí algunos compañeros en los cursos pasados me dijo que había una app para el teléfono. Desconozco, la verdad yo no me he dado a la tarea de buscar la app, pero en la página de internet de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahí sí vienen los mapas de infraestructura carretera y ahí te puedes dar cuenta si el tramo por el que estás transitando es de jurisdicción federal. Lo cierto es que ni la guía de llenado, ni las reglas de la resolución, ni ningún documento adicional mencionan o hablan específicamente de cuánto considero que es ya cruzar por carretera federal, porque por ejemplo, si vas a tomar un retorno, por ejemplo, si vas a la salida a Río Bravo, al último retorno incluso es antes de salir de la ciudad, porque todavía no sales de la ciudad, pero ya empieza a ser tramo de jurisdicción federal. Pero hasta el último retorno son solo algunos metros, desde donde empieza el camino a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y hasta el retorno son apenas unos metros, no, vaya, no es ni un kilómetro para hacer el retorno. Entonces el solo hecho de cruzar por ahí ya te obliga a que le incorpores a tu CFDI el complemento de carta aporte. Como te comentaba, algunos dirán, pues suena hasta ridículo, son algunos metros. O si vas a cruzar por aquí por el caracol de periférico, que nada más vas a cruzar el puro caracol, que esa es la parte que se considera jurisdicción federal, y luego te vas a reincorporar a alguno de los siguientes segmentos que ya no son carretera federal. ¿Esto te obliga a emitir el complemento de la carta aporte? La respuesta corta es sí, porque la condicional es que cruces por jurisdicción de vía federal. No hace una especificación de a partir de cuántos metros empieza la obligación. Incluso sería tan ridículo como decir, a lo mejor voy a cruzar la calle y el tramito que cruzo es, por ejemplo, si estás en Bugambilias o en San Valentín, ves que por ahí cruza el viaducto Oriente, todo ese es tramo federal, todo el viaducto, y exactamente cruza a la colonia por la mitad. Entonces imagínate que tú vas en tu camión a recoger una mercancía o a entregarla, y por el solo hecho de cruzar ese viaducto así, que es cosa de
3, 4 metros, ya cruzaste por una jurisdicción de vía federal. No hay una especificación, lo que hay que cuidar es eso, porque pues ten por seguro que cuando esto se vuelva obligatorio, la autoridad va a buscar la manera de poder tener algún operativo que esté vigilando estas vías para el cumplimiento de la carta aporte. Bien, pregunta a otra compañera, cuando me entregan mercancía que me envían de otra ciudad por paquetería, ¿me tienen que entregar la carta aporte y el CFDI de traslado? Bueno, aquí va a depender mucho de en qué escenario te encuentres. Primero, ¿pagaste por el envío? Si pagaste por el envío, te tienen que entregar un CFDI de ingreso con complemento de carta aporte. Ahora, no pagaste por el envío, pues habrá que ver quién pagó por el envío, porque al que pagó por el envío es al que le van a emitir el CFDI de ingreso con carta aporte. Si pagaste por el envío, sí, si pagaste por el envío te tienen que entregar un CFDI de ingresos, pero en este caso no es un CFDI de traslado. En este caso lo que te van a emitir es un CFDI de ingreso con complemento de carta aporte. Esto es de hecho otro de los requisitos que establece también el SAT. Te dice, si tú pagaste por un envío, para que te puedas hacer deducible el envío, debes de contar con tu complemento de carta aporte. Ahora, dependerá mucho también de cómo trabaje la paquetería, porque si la paquetería es la que recolectó inicialmente y esa misma paquetería es la que te entrega, te tiene que entregar el CFDI de ingreso con complemento de carta aporte. Pero si hubo una intermediación, entonces puede ser que te lleguen a entregar un complemento, un comprobante de traslado con complemento en el caso de que haya habido una intermediación en la paquetería, porque también suele darse el caso que la paquetería vuelve a contratar a otras paqueteras ya estando dentro de la ciudad para que te directamente vayan y te entreguen el paquete. No sé si a ustedes les ha tocado que compras por Amazon o por Mercado Libre, por ejemplo, y la paquetería que sale de las bodegas de distribución es FedEx o DHL o UPS, no sé, por ejemplo. Pero cuando te llega a tu domicilio ya te lo lleva el Uber o te lo lleva Didi o te lo lleva incluso hasta un taxi, porque ahorita ya hay un programa muy atractivo de Mercado Libre y de Amazon que te contratan como chofer particular para entregar. Si ese fuera el caso y que ya te lo entregaron localmente, pues entonces te entregarían un CFDI de traslado nada más. Pero vaya, aquí con el caso de las paqueteras, te van a dar toda una serie de situaciones porque no siempre es la misma paquetera la que recoge y la que entrega. Antes de entrar ya de lleno ahora sí a la parte técnica dentro del programa, nada más hacer la precisión. Si estás trabajando con Compact Comercial Premium, la versión que ya contiene todas las modificaciones para la carta aporte 2.0 es la versión 7.2.1 y para facturación electrónica es la versión 9.2.1. Atención a los clientes que tienen Compact Comercial. Yo ya la instalé y la empecé a probar desde que salió. Estas se liberaron el día 1 de diciembre. Compact Comercial trae errores en la instalación que pueden incluso generarte problemas técnicos del tipo en el que no puedas emitir una factura correctamente. En teoría, Compact debe de sacar un parche en estos días antes de terminar el año para solucionar este problema. A la fecha del día de hoy, al día de hoy que estamos teniendo esta conversación, todavía no se ha publicado esta corrección. Sin embargo, estamos a espera de que esto ocurra antes de que termine el 2021, puesto que a partir del 1 ya debieron de haber corregido esta situación. Ahora, este error no ocurre siempre ni ocurre en todas las configuraciones. Es un error de tipo aleatorio que simple y sencillamente pues no te deja emitir una factura. En el caso de los que no nos dedicamos al transporte, que solamente voy a emitir comprobante de traslado, no tiene este problema. Solamente es para los que se dedican al transporte y que van a emitir su CFDI de ingresos con complemento de carta aporte. Así es que tómenlo en consideración. Para el caso de factura electrónica, hasta el momento no hemos detectado algún problema respecto a la emisión de los complementos de carta aporte. Así es que vamos a iniciar con la configuración de cómo llevo todo esto a mi programa de Compact Contabilidad. Perdón, de Compact Facturación Electrónica. Para efectos de la práctica, yo lo voy a estar viendo en la pantalla con el programa de facturación electrónica. Sin embargo, el proceso, el procedimiento, los catálogos, todo es lo mismo para el programa de comercial.
porque se implementó exactamente igual con los mismos catálogos. Consideraciones. En esta versión solo se contempla la modalidad punto a punto, un origen y un destino, aunque técnicamente la carta aporte debería de admitir, por ejemplo, un origen y varios destinos. En esta primera liberación de la versión 2.0, Compact solo admite un origen y un destino. Siguiente consideración. Esta versión no contempla la funcionalidad de selección de domicilios origen-destino, sino que asume únicamente el domicilio fiscal. Y esto puede ser una complicación porque suele ocurrir lo siguiente. Yo tengo dado de alta capturado mi cliente. Yo tengo a mi cliente y a mi cliente ya le capturé su domicilio, que el primer domicilio que nosotros capturamos siempre es el que marca como domicilio fiscal. Sin embargo, yo puedo, o el sistema me permite, dame un momento para mostrarte mi cursor. El programa, además de capturar este primer domicilio al que llama domicilio fiscal, también me permite capturarle otro domicilio al que llama domicilio de envío. De hecho, me permite capturar hasta 99 domicilios, uno fiscal y los demás de envío. ¿Qué pasa cuando tengo un cliente que tiene 4 o 5 sucursales? Lamentablemente, en esta primera liberación no me permite seleccionar de sus domicilios cuál va a ser el domicilio de origen destino, sino que automáticamente asume que el domicilio con el que voy a estar trabajando es el domicilio fiscal. Por lo que si te encuentras en esta situación, aquí lo único que vas a poder hacer va a ser dar de alta a ese mismo cliente y asignarle la segunda dirección como si fuera una dirección fiscal. Y si tiene 3 o 4 y le vas a repartir en 3 o 4 sucursales, pues lamentablemente vas a tener que crear a ese cliente 3 o 4 veces y capturarle en la dirección fiscal como si fuera, capturarle su domicilio de entrega o sucursal como si fuera el domicilio fiscal de cada uno de esos 3 o 4 registros. En esta primera liberación no podemos trabajar con todos los domicilios que ya le capturaste. Aquí vamos a tener esa complicación. Siguiente consideración. Esta versión solo contempla traslado terrestre, autotransporte. Se verá a futuro y si esto le conviene a Compact, porque también Compact pues trabaja de acuerdo al sector preponderante de sus clientes, que son el sector de autotransporte. Más adelante tal vez considere incluir transporte marítimo, transporte aéreo o transporte intermodal. Por lo pronto, hasta ahora, lo único que nos han dicho es que solo va a contemplar transporte terrestre, pero no se preocupen, ninguno de los que estamos conectados tenemos transporte de tipo aéreo o tipo marítimo. Todos hacemos el transporte por vía terrestre. Primer paso que vamos a configurar nosotros los que no nos dedicamos al servicio de autotransporte. Vamos a configurar nuestro documento de CFDI de traslado con complemento de carta aporte. Ojo, CFDI de traslado con complemento de carta aporte. No el CFDI de ingresos. El CFDI de ingresos, recuerda, ese va a ser para los transportistas. Y además vamos a asignarle el formato de representación impresa correspondiente. Ojo con este porque las versiones anteriores a las que les acabo de platicar, que eran las que manejaban el complemento de carta aporte 1.0, siguen cargando la información del complemento 1.0 y hay que diferenciarlo al momento del que lo vamos a utilizar, porque esto puede también generarnos un error de validación. ¿Cómo configuro esto? Desde el menú configuración, en la parte de conceptos, voy a crear un nuevo concepto al cual le voy a llamar carta aporte traslado. Voy a ponerle un código como lo hacemos siempre que capturamos un nuevo concepto, y me voy a asegurar que en la parte de configuración del CFDI, además de indicarle que se va a tratar de un comprobante fiscal digital por internet, también vamos a palomear la opción que dice carta aporte. Una vez que ya hicimos esto, nos vamos a ir a la pestañita número 5, comprobante fiscal digital, y vamos a asignarle la plantilla llamada carta aporte 2. Esta plantilla se llama igual tanto en Compact comercial como en Compact facturación electrónica, así es que no te preocupes por esto. Vamos a verlo en el programa, te lo voy a mostrar cómo lo vamos a empezar a generar. Desde el menú configuración,
en la parte de conceptos. Recuerda, este proceso es igual en Compact Comercial. Nos vamos a ir al concepto de factura, aunque lo que vamos a configurar no es una factura, pero por cuestión de practicidad, Compact nos lo incluyó aquí en el menú de conceptos factura. Vamos a crear uno nuevo y vamos a asignarle un código con el que lo vamos a identificar. Yo le voy a poner complemento de carta aporte de traslado. Y vamos a ponerle como nombre carta aporte traslado. Una vez que ya le pusimos el nombre, vamos a habilitar esta opción que te decía que se llama carta aporte y le voy a dar un clic. Al momento de que yo le doy un clic, nota que cambia aquí el comportamiento del documento. Me dice, ok, este documento ya no tiene esta naturaleza de cargo o de salida de afectar existencias. Esto ya no afecta existencias ni tampoco hace una salida, es decir, no se trata de una factura, se trata de un documento de tipo traslado. Una vez que ya capturamos esta información, la guardamos y nos vamos a la pestaña llamada comprobante fiscal digital y le vamos a asignar como plantilla de formato amigable este formato que ya te había comentado que se llama carta aporte 2. ¿Qué es este? Y en Compact Comercial te lo vas a encontrar con el mismo nombre, dice carta aporte-2. Ojo porque también te pone el que se llama carta aporte, que este es para la versión 1.0. Este ya no te va a servir. El que tienes que utilizar es el llamado carta aporte-2. Asignamos este formato y guardamos. Y listo, con esto terminamos la configuración de nuestro concepto, que ya lo vamos a ver de este lado agregado como carta aporte de traslado. Y ese es el primer paso para empezar la configuración. Siguiente paso, configurar los catálogos de la carta aporte. Estos dos catálogos son una nueva adición a los catálogos que ya tenía configurados el sistema, que los vamos a encontrar desde el menú catálogos en la opción carta aporte. Ya adentro nos vamos a encontrar dos catálogos, uno llamado figura transporte y otro llamado autotransporte. El primer catálogo, llamado figura transporte, es el catálogo en el que nosotros vamos a capturar la información correspondiente a los operadores o a los choferes de las unidades donde se va a ir a entregar o a recoger la mercancía. Ojo porque aquí hay que tomar en cuenta las siguientes validaciones. Primero, cuando tú das de alta una figura de transporte, vas a identificarlo como operador, como propietario o como arrendatario. ¿Cuándo juega cada una de estas tres figuras? Primero, si el transporte, si la unidad de transporte, el vehículo, camión, coche, camioneta, lo que sea, es de tu propiedad como contribuyente, es decir, es mía, está registrada a mi nombre, la vas a dar de alta a tu chofer como operador. Si la unidad no es tuya, vas a darlo de alta como propietario, ya sea que esa unidad te la prestan, la ponen a tu disposición, etcétera. O si la rentas y hay un contrato de arrendamiento de por medio, lo vas a dar de alta como arrendatario. Ojo, porque cada uno lleva su validación. Si la unidad es tuya, pues no hay problema. Ponlo como operador y cuando lo pongas como operador, ya no estás obligado a manifestar el domicilio. Simplemente pones el nombre de tu chofer y le asignas por aquí un código para identificarlo. Pero si seleccionaste la figura de propietario o la figura de arrendamiento, entonces sí vas a tener que capturar el domicilio. En el caso del propietario o del arrendamiento, de a quién pertenece esa unidad. Aunque, y aquí es donde viene una de las incoherencias de la guía de llenado, aunque aquí en nombre tú vas a seguir manifestando pues el nombre de tu chofer. Que al final de cuentas es lo que van a validar en la carta aporte, que sea el mismo chofer el que lleva la unidad, el que está manifestado dentro de la carta aporte. Sin embargo, en la parte de domicilio tendrás que capturar el domicilio del propietario o del arrendatario. Otro de los puntos importantes aquí que valida este catálogo es capturar el RFC de tu chofer. Y este RFC tiene que ser un RFC válido que se encuentre activo en las listas del SAT. No admite que captures un RFC genérico
Sí admite que captures un RFC extranjero en caso de que tu chofer sea extranjero, pero cuando tú capturas aquí el RFC de extranjeros, se vuelve obligatorio que captures el dato de ID tributario, el ID tributario de ese chofer. Si no, si tu RFC es un RFC que existe, que se encuentra en las listas del SAT y que es mexicano, solamente te va a pedir que captures el número de la licencia. Ojo, el número de la licencia que trae en posesión el chofer al que estás mandando. ¿Sí? Tiene que coincidir. Última parte, el campo parte transporte. El campo parte transporte, cuando tú seleccionas operador, no lo va a habilitar, pero cuando seleccionas propietario o arrendatario, sí lo va a habilitar. Y aquí en el campo parte transporte, te voy a poner el catálogo. El catálogo parte transporte sirve para manifestar cuando el vehículo no es tuyo, qué parte de transporte estás utilizando, ya sea de un propietario o de un arrendatario, y tú le puedes indicar, pues es un camión unitario, o es un camión, un tractocamión, o un remolque, o una grúa, o una locomotora, o mira, hasta una aeronave. Y así lo vas a manifestar. Te lo voy a mostrar en el programa. Recuerda menú catálogo, carta aporte, figura transporte. Yo aquí ya traigo dos registros preparados, nada más te los voy a mostrar. El primero que tengo, a este lo tengo dado de alta como operador, manifestando su RFC que me aseguré de que existe, se encuentra activo en las listas del SAT, y el número de licencia. Y como yo lo manifesté como operador, no estoy obligado a capturar el domicilio, así es que lo voy a dejar en blanco, ni tampoco voy a capturar su ID tributario porque no es extranjero, y como ves tampoco me da la opción de agregarle parte transporte. Sin embargo, cuando yo dé de alta a otro chofer al que manifieste como propietario, automáticamente me habilita el parte transporte. Y el parte transporte yo voy a manifestar de este propietario estoy utilizando un camión. Incluso admite hasta 3 partes transporte, porque a lo mejor yo puedo estar utilizando un camión y un remolque. Es más, y hasta un semirremolque para agregar los 3 nodos. De esta manera voy a manifestarlo. Recuerda, propietario y arrendatario es cuando el camión no es mío, pertenece a otra persona y tengo que indicar cuál es la parte de transporte que estoy utilizando. Y además, se vuelve obligatorio manifestar el domicilio. Y una vez que ya capturé la información, ya puede validar este catálogo. Preguntan, ¿qué pasa con el número? Ah, ok, gracias. Qué bueno que lo menciona, porque sí, tiene razón y se me olvidó mencionarlo. Cuando tú capturas a uno como propietario, te deshabilita el campo de número de licencia. Sí, aquí ignoro por qué no hace esta validación, pero cuando tú capturas un propietario o un arrendatario, no te va a pedir el número de la licencia. Ojo, nada más recuerda que aquí en nombre del chofer le tienes que poner el nombre del chofer, porque a lo mejor el chofer es diferente al dueño del vehículo. Preguntan también, ¿propietario y arrendatario es cuando no es tu vehículo? Exactamente, propietario y arrendatario es cuando no es tu vehículo. Operador es cuando sí es tu vehículo. Un poco extraño, sí, porque algunos asumirían, pues si el camión es mío, pues soy propietario, ¿no? Pero no, en este caso no, en este caso si es tuyo, lo manifiestas como operador. Siguiente catálogo, autotransporte. Dentro del mismo menú de carta aporte tenemos otro catálogo llamado catálogo autotransporte. En el catálogo autotransporte nosotros vamos a poder capturar todas las unidades que utilizamos para el reparto, recolección o envío de la mercancía. Ojo, porque aquí también en el caso de nosotros que no nos dedicamos al traslado, sino que solamente vamos a entregar la mercancía o a recogerla con nuestros clientes, hay unas validaciones que se tienen que cumplir. Primera, manifestar el tipo de autotransporte que se trata. Segundo, el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. En el caso de nosotros que no nos dedicamos al transporte, no requerimos de un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. En este caso, ojo,
nosotros debemos de asignar aquí donde nos pide el código del tipo de permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte un valor llamado TPXX00. Este valor TPXX00 significa permiso no contemplado en el catálogo. Y esto también viene en los catálogos que la autoridad pone a disposición de nosotros. Dentro del tipo permiso nos da los tipos de permiso para los diferentes tipos de transporte. Sin embargo, como nosotros no nos dedicamos al transporte, nosotros vamos a utilizar TPXX00, permiso no contemplado en el catálogo. Ahora, cuando nosotros seleccionamos TPXX00, automáticamente elimina la validación del campo número de permiso porque ya no es necesario llenarlo. Si tú manifestaste TPXX00, dejas en blanco el campo número de permiso, pero si manifestaste un código diferente a este, como por ejemplo TPA F01, que TPA F01 correspondería a Autotransporte Federal de Carga General, si tú seleccionaste ese, automáticamente te va a volver obligatorio el número de permiso, y si no lo llenas no te va a permitir avanzar en el timbrado de la carta aporte. Otros de los datos obligatorios de capturar en nuestro catálogo de autotransporte es nuestros datos del seguro de responsabilidad civil, que esto es un dato obligatorio. ¿Qué pasa si no lo tiene o no lo tengo? Pues no vas a poder capturar la unidad porque sí es un dato obligatorio. Capturar el nombre de la aseguradora y el número de la póliza de responsabilidad civil. Modelo del vehículo, la configuración vehicular y las placas del vehículo. Ojo con la configuración vehicular. Para la configuración vehicular también hay un catálogo, que es este, el de configuración de autotransporte. Para la configuración vehicular hay todo un catálogo del tipo de autotransporte que estoy utilizando. Este es de nueva edición. Este de hecho lo acaban de adicionar en la última modificación que hubo para carta aporte 2.0, porque en la 1.0 no existía y se volvía una complicación, porque generalmente nosotros los que no nos dedicamos al transporte pues utilizamos esta clase de vehículos, que son los vehículos de 2 llantas en el eje delantero y 2 llantas en el eje trasero, vehículos de 4 ruedas, como auto, como camionetas, como tipo van, pick-up, todas estas vehículos que son de 4 ruedas, que son los que normalmente utilizamos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo entrego en una motocicleta? Es decir, en una que no tiene 4 ruedas, sino que solamente tiene 2. Y esta es otra complicación que se presenta, porque el catálogo no me da una configuración vehicular para los repartos que se realizan o las recolecciones que se realizan en moto. Siendo este el caso, la recomendación es que utilices el código que más se acerque a la configuración de tu autotransporte, que en este caso sería la configuración de vehículo ligero. Ahora, también hay que ponerle cuidado a esto, porque el catálogo de configuración de autotransporte hace una validación respecto de un campo llamado remolque. Este campo llamado remolque hace una validación porque, si notas, cada uno de los valores de la configuración de autotransporte lleva un valor en esta columna. Admite 3 valores. El primero es 0,1. El valor 0,1 quiere decir que esta configuración puede o no tener asociado un remolque. La configuración 0 significa que este camión no lleva asociado un remolque. Y el 1 significa que obligatoriamente lleva agregado un remolque. Y esto se vuelve importante porque el catálogo de autotransporte no solamente me va a permitir capturar la figura del autotransporte, sino que también me va a permitir capturar los remolques en el caso de que estés utilizando camiones con remolque. Te lo voy a mostrar en el catálogo para que lo veas. Yo aquí ya tengo cargados algunos. Tengo cargado, por ejemplo, el que ya estábamos platicando, que era el vehículo ligero, donde voy a capturarle que se trata de un autotransporte. Le voy a indicar
la clave TPXX00 porque no necesito de permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, por lo tanto voy a dejar en blanco el número de permiso. Voy a manifestar el nombre de la aseguradora, el número de póliza de mi aseguradora, el modelo del vehículo y en la configuración vehicular voy a seleccionar esta de vehículo ligero y voy a manifestar las placas de mi vehículo. Hasta aquí todo es correcto. ¿Qué pasa cuando yo capturo, por ejemplo, un camión con una configuración vehicular C2R2? La configuración vehicular C2R2, que es esta obligatamente me va a pedir que le asocie al menos un remolque, porque le puedo asignar hasta dos, pero obligatoriamente me va a pedir que le agregue por lo menos un remolque. Para esto entonces yo voy a tener que capturar también aquí en mi mismo catálogo mis remolques. Y en el caso de los remolques, nota que la información que te pide es diferente, porque solamente bastará con indicarle remolque y me va a pedir el tipo de remolque de acuerdo a un catálogo que también está a disposición, que es este. Y aquí yo voy a identificar mi remolque. Nuevamente puede ocurrir que mi remolque no se encuentre en este catálogo. Entonces tendré que ponerle el que más se parezca a la descripción de mi remolque. Y lo voy a manifestar dentro de mi catálogo de autotransporte. Y lo último que queda es asignarle las placas del remolque. Ojo, yo sé que la mayoría de los que estamos conectados ahorita pues solo transportamos cuando mucho en un vehículo de 4 ruedas, por lo cual puede que no sea necesario capturar la información de remolque. Sin embargo, en el caso de que sí, aquí está la manera en la que podemos hacerlo. Voy a cerrar. Yo aquí tengo capturado ya un remolque, que es el que voy a asociar a mi camión, que obligatoriamente la configuración me va a pedir un remolque. También tengo capturado un camión de una configuración que no requiere remolque a pesar de ser un camión, que es el C2, que sería este, que marca que no lleva un remolque asociado. Y también tengo capturado un vehículo ligero con la información obligatoria que ya te había mencionado, que es datos de tu aseguradora, modelo de tu vehículo, configuración vehicular y placas. Siguiente parte de la configuración: asociar al cliente con el complemento de carta aporte que vamos a utilizar, que en este caso el que vamos a utilizar nosotros sería la carta aporte traslado, solo que aquí nos vamos a encontrar con una situación un poco peculiar, porque atendiendo a lo que nos dice la guía de llenado, vamos a asociarle este complemento, pero no al cliente como tal, sino que vamos a tener que asignárnoslo a nosotros mismos. Ahorita les voy a explicar más específicamente cuando veamos la parte de la guía de llenado. Por lo pronto sepan que hay que asignarlo a nosotros mismos como si nosotros mismos fuéramos nuestro cliente. Siguiente parte de la configuración. Configuración de la mercancía cuando es considerada peligrosa. Ojo, esta parte de la configuración, asignarle el complemento a la clave de producto o servicio, solamente es aplicable cuando mi mercancía es considerada peligrosa. Cuando no, esta configuración no la vamos a tocar. Te lo voy a mostrar en el programa, por ejemplo. Yo aquí tengo mi catálogo de productos y servicios. Y yo aquí tengo una mercancía que considero que es una mercancía peligrosa. Bueno, no es porque yo la considere, sino que se encuentra dentro de la descripción del catálogo de producto o material peligroso. Siendo esos casos, adicional a la información que yo capturo normalita de mi producto, que sería su clave producto servicio, de acuerdo a lo que es la carta aporte, su valor, la unidad de medida, etcétera. Adicional a esto, yo me voy a ir a la pestaña llamada complemento y dentro de la pestaña complemento voy a seleccionar el complemento
carta porte traslado. Ojo, en el caso de nosotros solo vamos a utilizar el carta porte traslado, el que dice 2.0. Lo selecciono y automáticamente me va a habilitar estos dos campos que te decía que eran obligatorios en el caso de tratarse de mercancías o materiales peligrosos, que es la clave del material peligroso de acuerdo al catálogo que ya vimos y la clave del embalaje también de acuerdo a la clasificación que ya vimos. Y en el caso de que sea una exportación, habrá que ponerle la fracción arancelaria. Una vez que nosotros capturamos esta información, solamente es cuestión de cerrarlo y la información se va a quedar ahí guardada, aunque aparentemente si yo vuelvo a entrar no me aparezca el complemento, pero en cuanto yo lo habilite, ahí me va a mantener la información guardada. Ojo, esta configuración de producto va a ser solamente cuando se considere material peligroso. Si no es material peligroso, no vamos a configurarle nada al catálogo de productos servicios. Es este precisamente el que acabamos de ver. Y finalmente, una de las modificaciones que vienen es la opción de quitar el complemento al momento de timbrar. ¿Esto por qué sería necesario? Bueno, si vas a aplicar la facilidad que te da la regla 2.7.1.52, es decir, emitir solamente el CFDI de traslado sin carta porte, pues cuando vayas a hacer tu timbrado habría que indicarle aquí que le quite la información del complemento. Pero si no, pues la timbras normalita, sin habilitar nada de esto, que ahorita lo vamos a ver también en la práctica, cómo emito el CFDI de traslado con carta porte y cómo lo emito sin carta porte. Ya sea cualquiera de las dos reglas que te vaya a aplicar, la 2.7.1.51 o la 2.7.1.52. Antes de pasar a la práctica en el sistema, ¿qué nos dice la guía de llenado del CFDI de traslado con complemento de carta porte? Este tipo de comprobante se podrá emitir por los propietarios, poseedores, tenedores de mercancías o bienes que formen parte de sus activos y podrán acreditar su traslado cuando éste lo realicen con sus propios medios de transporte, y los datos que van a considerarse para este CFDI son: el campo total debe contener valor 0. Por esto no te preocupes, el sistema, desde que tú le marcaste ahí en la opción de concepto carta porte, desde ese momento lo dejó de considerar un documento de ingreso. De hecho, te mostré ahí cómo se veía cuando lo habilitabas y lo deshabilitabas. Así es que por esta parte no te preocupes, el sistema se va a encargar de ponerlo siempre en 0. Segunda consideración de lo que nos dice la guía de llenado: la clave del RFC del receptor debe ser la misma que la registrada para el emisor. Y aquí es donde te digo que las cosas se empiezan a poner extrañas. ¿Por qué? Porque si la guía de llenado te dice, debes de expedirle a tu cliente el complemento de carta porte, pero en el caso de los complementos de traslado te dice, el RFC del receptor tiene que ser el mismo que el emisor. Es decir, tú mismo te vas a emitir a ti mismo el CFDI de traslado. Y aquí se empieza a poner extraño el asunto, porque entonces vamos a tener que, yo aquí tengo mi empresa dada de alta, que es Empresa Comercial SADCB. Para poder cumplir con lo que me dice la guía de llenado, yo tengo que ir al catálogo de clientes y tengo que darme de alta a mí mismo como si yo fuera un cliente mío, con mi misma razón social, mi mismo RFC y con mi mismo domicilio. Así igualito como yo capturé mi registro de empresa, así también me voy a capturar como si yo mismo fuera mi cliente. Esto para cumplir con lo que me dice la guía de llenado. Ahora, en caso de que se integre el complemento de comercio exterior, se debe omitir la validación que requiere el RFC genérico en el campo emisor RFC cuando el tipo de comprobante sea traslado. Esto únicamente en el caso de operaciones de comercio exterior. Siguiente punto. La clave registrada en el campo clave producto o servicio debe ser la misma que se registre en el campo bienes transportados de la sección mercancía del complemento carta porte. Lo que ya te venía comentando anteriormente, que era relacionar tu registro de mercancías o productos con la clave producto o servicio, pero de la carta porte.
Y esto es lo que nos dice, todo lo que nos dice la guía de llenado de cómo vamos a empezar a trabajar esto. Ahora, considera lo siguiente. Es cierto que se debe de manifestar en dónde recoges la mercancía y a quién se la vas a ir a entregar, pero eso forma parte, ojo, eso forma parte únicamente del complemento de la carta aporte. Esto que te está mencionando la guía de llenado es referente al documento de traslado. Recuerda que son dos conceptos diferentes. Tu CFDI de traslado al que le vas a incorporar el complemento de la carta aporte y el complemento por sí mismo de la carta aporte, que es el que va a ir de la mano con tu documento de traslado. Vamos a ver esto en la práctica ya en el sistema. ¿Cómo va a ocurrir esto en el sistema? Primero, regla 2.7.1.51 te dice, tú como contribuyente, poseedor o tenedor o propietario de la mercancía, vas a hacer tu venta de mercancía y vas a emitir tu CFDI de ingresos normalito, el que siempre has emitido por la mercancía que estás vendiendo. Ejemplo, yo voy a vender con mi factura al contado, voy a generar mi CFDI normalito, como siempre lo he estado haciendo hasta ahora. Se lo voy a emitir a mi cliente, que mi cliente es Papelera del Noreste. Y a él le estoy vendiendo unas memorias USB. Le estoy vendiendo 100 memorias USB y cada una se la estoy vendiendo a 200 pesos. Y hasta aquí, este es mi CFDI normalito, el de siempre, el que yo siempre he estado haciendo. Como te comentaba, nosotros vamos a seguir utilizando nuestro CFDI normalito como lo veníamos haciendo, que de hecho ya te había puesto por aquí un ejemplo. En este caso te decía que yo a mi cliente Papelera del Noreste le estoy vendiendo mi producto, el producto que normalmente yo le facturo. Y hasta aquí yo le puedo agregar la información correspondiente a lo que es el CFDI normalito, la forma de pago, cuál va a ser el uso del CFDI. Y hasta aquí, este sería mi CFDI normalito, el que yo siempre le he estado emitiendo, el que he estado emitiendo hasta ahorita, por la venta de mi mercancía. Y hasta aquí está bien, lo único que tengo que hacer es timbrar mi CFDI. Posteriormente, una vez que yo ya hice esto, recuerda que la guía de llenado te dice, vas a hacer tu CFDI normalito y adicional a esto, vas a hacer un CFDI de tipo traslado al que le vas a incorporar tu complemento de carta aporte de acuerdo a lo que te dice la guía de llenado. Que la guía de llenado te dice que te lo vas a emitir como si te lo estuvieras emitiendo a ti mismo. Ahora, eso en la parte de lo que es el CFDI de traslado. En cuanto a lo que es el complemento de la carta aporte, aquí sí vas a manifestar de dónde está saliendo la mercancía y a dónde va a ir a dar la mercancía. Esto de acuerdo también a lo que establece la guía de llenado. Para eso es importante saber que entre estos dos CFDIs no existe información del nodo CFDI relacionados, porque me ha tocado mucho ver esto en publicaciones de algunos colegas, de algunos compañeros, de preguntas que hacen en redes sociales, etcétera, sobre si cuando yo voy a emitir el CFDI de traslado le voy a agregar un CFDI relacionado y voy a hacer referencia al CFDI de ingresos. Sobre todo surge la duda porque en el catálogo de CFDI relacionados hay un tipo de relación llamado traslado de mercancía previamente facturados. En el caso de la carta aporte no lleva ningún tipo de relación en el nodo CFDI relacionados de estos dos documentos. ¿Vale? El CFDI de traslado es únicamente para amparar el traslado, no hace referencia a ningún otro CFDI. Esto hay que considerarlo porque es importante, porque de esta forma es como lo establece la guía de llenado. Y recuerda que si lo estás haciendo de una manera que no está en la guía de llenado, la propia autoridad te dice que lo estás haciendo mal. Así es que, regresando al ejemplo, yo ya hice mi factura al contado de esta venta que le hice a mi cliente Papelera del Noreste, que fue por la siguiente mercancía. 100 piezas de una memoria USB de 200 pesos cada uno. Y yo aquí ya tengo el detalle de mi venta. Este es mi CFDI de ingresos.
Hasta aquí es como yo ya venía trabajando. Adicional a esto ahora, para yo poder ir a entregarle esta mercancía, tengo que utilizar el concepto que ya di de alta previamente llamado carta porte traslado. Voy a abrir mi carta porte traslado y voy a generar un nuevo registro de carta porte traslado. Voy a darle clic en nuevo y cumpliendo con lo que me dice la guía de llenado, aquí en donde dice cliente, me lo voy a emitir a mí mismo. No se lo voy a emitir a mi cliente papelera. Sí voy a manifestar la información de mi cliente papelera, pero eso va a ser en el complemento de la carta aporte. En el CFDI de traslado, por lo pronto, la guía de llenado me dice, lo vas a expedir como si te lo estuvieras expidiendo a ti mismo. Y en el detalle de la mercancía, vas a indicar cuál es esa mercancía que vas a agregar. Por ejemplo, mi memoria USB, que es la memoria que yo le acabo de vender a ese cliente, que fueron 100 piezas con un valor de 200 cada uno. Ahora, aquí nos vamos a dar cuenta de dos cosas. Primero, si yo quisiera visualizar la información, como esto tiene relación con un complemento, no me va a mostrar la información del complemento. Me va a mostrar la información, esto que estamos viendo hasta aquí, es la información del CFDI de traslado. De aquí hacia abajo es la información del complemento de la carta aporte. Y si te fijas, de momento no me muestra ninguna información. Solo me muestra la información del CFDI de traslado, que es quién lo está emitiendo y que me lo estoy emitiendo a mí mismo, que es lo que me dice la guía de llenado. Te lo voy a volver a poner. Es lo que me está diciendo la guía de llenado, que me lo expida a mí mismo y que el campo total debe contener valor 0. Entonces, verifico que efectivamente sí me está marcando ceros. Aunque aquí arriba me está poniendo el valor de la mercancía y eso es porque yo se lo manifesté ahorita que lo estaba capturando. Pero en el subtotal, IVA total, es ceros. Hasta aquí yo estoy cumpliendo con lo que me dice la guía de llenado de carta aporte. Incluso si yo ahorita quisiera aplicarme la facilidad de la regla 2.7.1.52, porque esto no lo voy a transportar por vía federal, lo que podría aquí hacer sería irme a timbrarlo y cuando lo esté timbrando decirle, quítale la información del complemento, porque no le voy a incluir, hasta ahorita no hemos tocado absolutamente nada lo que es el complemento. Ahorita lo único que hemos hecho es el CFDI de traslado. Este CFDI de traslado que siempre hemos estado obligados a hacer, pero que en la práctica y por costumbre nunca lo hacíamos, pero que ahora la facilidad de la regla 2.1.7.52 me obliga a emitirlo en los términos del anexo del apéndice 3 de la propia guía de llenado. Y hasta aquí estaríamos aplicando la facilidad. Ahora, no puedo aplicar la facilidad porque mi traslado va a pasar por un tramo de jurisdicción federal. Entonces voy a tener que meterle la información del complemento. Voy a cerrarlo, voy a borrar este documento porque voy a generar otro al que sí le voy a incorporar el complemento de la carta aporte. Pero para eso, primero tengo que indicarle a mi sistema que voy a trabajar con el complemento de la carta aporte. Para esto, me voy a ir a mi registro de clientes. Voy a seleccionar primero a mi cliente, que es Papelera del Noreste. Le voy a habilitar en la sección complemento que voy a trabajar con él el complemento de carta aporte traslado. Le voy a dar doble clic, le voy a decir que sí y ya me asignó el complemento carta aporte traslado 2.0. Ojo y cuidado con esto, porque también me muestra uno llamado carta aporte traslado, así normalito. Este es el de la versión anterior, este ya no funciona. Vamos a seleccionar el que dice carta aporte traslado 2.0. Y ya que se lo asigné, me lo voy a asignar a mí mismo porque yo también lo voy a usar en el mismo documento en el que voy a emitirle la carta aporte para ese cliente. Así es que lo voy a seleccionar
para mí mismo, para el registro que yo ya hice de mí mismo. Cierro y ahora sí voy a emitir la carta aporte de traslado y le voy a incorporar el complemento. Recuerda, guía de llenado te dice, lo vas a emitir como si te lo estuvieras emitiendo a ti mismo. Vas a manifestar la mercancía que estás trasladando. Nota que ahora que ya seleccionamos que vamos a trabajar con complemento carta aporte, me habilita una pestañita llamada complemento. Primero voy a llenar la pestaña general, que es, voy a manifestarle la mercancía que yo ya le facturé a este cliente. Si yo me regreso al detalle de la mercancía, en la pestaña complemento me pide los datos que van dentro del complemento de la carta aporte para la mercancía. Peso en kilogramos. Le voy a poner que esto pesa 2.5 kilogramos. Valor de la mercancía. El valor de la mercancía puedes manifestarlo o no. No es un dato obligatorio para la carta aporte. Pero si lo manifiestas, que en este caso era 20,000, si lo manifiestas, también tienes que indicarle la moneda en la que estás manifestando el valor de la mercancía. Al final de cuentas, el total del CFDI va a ser 0, pero el detalle del valor de la mercancía te lo va a incluir en el detalle del complemento de la carta aporte. Así es que recuerda, si ya se lo pusimos, tenemos que manifestar la moneda. Y finalmente, los datos correspondientes a fracción arancelaria, UUID del complemento de comercio exterior en caso de que sea una exportación, número de pedimento en el caso de que esta mercancía haya pasado por una importación, número de guía y peso del paquete. Esto aplica únicamente para los que se dedican a los envíos de paquetería. Una vez que capturamos ya la información de mi mercancía, ahora sí lo puedo guardar y lo puedo cerrar. Lo que sigue es agregar los datos de identificación de la carta aporte. Eso lo vamos a hacer desde la pestaña número 4 llamada complemento. Desde aquí voy a empezar a llenar la siguiente información en este orden y con las siguientes validaciones. Primero, se trata de un transporte internacional y me da dos opciones, sí o no. Si yo le digo que sí, obligatoriamente tengo que decirle si se trata de una entrada o salida. Y si ya le dije que se trata de una entrada o salida, le tengo que decir también cuál es el país de origen o de destino. Ahora bien, si yo le digo que no es un envío internacional, entonces no manifiesto nada y no manifiesto tampoco país de origen destino. Estos dos se van a quedar en blanco por el hecho de haberle dicho que no se trata de un transporte internacional. Ojo con esto porque esto puede crear un error en la validación. Siguiente campo que voy a capturar, vía de transporte, que ya quedamos que en este caso Compact solo está contemplando transporte por vía terrestre, así es que únicamente nos va a dar esa opción. Siguiente punto, selección del domicilio de origen, es decir, desde dónde va a salir la mercancía. En este caso, la mercancía va a salir de mi propio domicilio, del domicilio que yo tengo configurado como domicilio fiscal mío. Entonces lo voy a dejar en blanco. Cuando tú dejas en blanco el campo de origen, el sistema asume que va a salir de tu domicilio. Y cuando veas ahorita la representación impresa del complemento, te va a mostrar los datos tuyos propios de tu domicilio fiscal. Siguiente campo, fecha y hora de salida. Ojo porque aquí hace una validación también con la fecha y hora de salida. La fecha y hora de salida se escribe o se manifiesta con la siguiente nomenclatura: 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes, 2 dígitos para el día y la hora en formato de 24 horas. Siguiente campo a proporcionar: domicilio de destino de la mercancía. Aquí en el domicilio destino, aquí sí le voy a indicar que se lo voy a ir a entregar a Papelera del Noreste, que es mi cliente, el que me acaba de comprar la mercancía.
Y en fecha y hora de llegada le voy a manifestar también con la misma nomenclatura 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes, 2 dígitos para el día y la hora en formato de 24 horas. Estos dos datos son estimados, tampoco es que la autoridad te esté cronometrando. Oye, tu carta aporte dice que llegabas a las 6 y llegaste a las 8. Estos son estimados nada más. Siguiente campo. Distancia en kilómetros recorrida, que esto también es un estimado, no, nunca va a ser exacto. Por ejemplo, siguiente campo a proporcionar, autotransporte. Y aquí voy a seleccionar la unidad en la que lo voy a transportar. Recuerda, si le asignas una unidad que obligatoriamente el catálogo te va a pedir que le asocies un remolque, se va a volver obligatorio que al menos le selecciones el remolque 1. El remolque 2 ya va a ser opcional, pero al menos el remolque 1 sí se lo debes de proporcionar. Ahora, si seleccionaste un vehículo de los que pueden o no tener o de los que no llevan remolque, entonces estos dos campos se vuelven opcionales porque ya no le vas a agregar remolques. Siguiente campo, operador. Ojo porque aquí te va a dar las tres opciones. Te va a dar la opción de operador, te va a dar la opción de propietario y te va a dar la opción de arrendatario. Si tú capturas operador, ya no capturas propietario ni arrendatario. Pero si tú capturas propietario, ya no tienes que capturar operador ni tampoco arrendatario. De estas tres figuras solamente vas a capturar una. Yo aquí para efectos del ejemplo voy a capturar nada más al operador. Los siguientes campos se vuelven también opcionales, que son seguro de medio ambiente para cuando trasladas mercancía peligrosa que representa un riesgo ambiental. Sí necesitas capturar la información, pero si tu mercancía no es peligrosa, no. Y por último, si la carga va asegurada, también debes de manifestar el seguro de la carga. ¿Quién te lo está asegurando? El número de la póliza y la prima del seguro. Pero estos solamente son en el caso de que la mercancía esté asegurada. Si la mercancía no está asegurada, hasta aquí terminamos de llenar nuestro complemento de carta aporte. Lo único que nos resta hacer es guardarlo y visualizarlo cómo se vería ya cuando timbremos nuestro complemento de carta aporte. Nota que los datos hasta aquí son los datos del CFDI de traslado únicamente, que son quién está emitiendo y quién está recibiendo, que para efectos de lo que nos dice la guía de llenado tiene que ser el mismo. Tú te lo estás emitiendo y tú lo estás recibiendo también. ¿Qué es lo que estás trasladando? El valor, pero recuerda que siempre va a ser subtotal, IVA y total en ceros. Luego te muestra la información referente al complemento de carta aporte. Detalle del complemento de carta aporte. ¿Es transporte internacional? No, pues ya no llenan los demás campos. Total de distancia recorrida, 20 kilómetros. Detalle del transporte y aquí te dice en dónde vas transportando la mercancía, que es un vehículo ligero que no requiere permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la placa del vehículo y el año. Y sobre todo, e importante y que sí es obligatorio, los datos del seguro de responsabilidad civil. Origen y destino de la mercancía. ¿Recuerdas que habíamos dejado en blanco el nodo de origen? Automáticamente, al dejarlo en blanco, asume que se trata de tu propio domicilio, por lo que aquí mismo te va a poner tu domicilio fiscal como origen y como destino te va a poner los datos RFC, razón social y dirección del cliente al que le vas a ir a entregar la mercancía, que en este caso es tu cliente papelera del noreste. Después te pone la figura transporte, es decir, quién está transportando, el RFC del chofer, el nombre del chofer, tu número de licencia y finalmente el detalle de la mercancía con su peso en kilogramos, la clave de producto o servicio, qué mercancía se trata, qué cantidad estás transportando y al final los datos referentes al timbrado de tu CFDI. De esta forma, estamos cumpliendo con lo que establece la regla 2.7.1.51, que es
emitir el CFDI de tipo traslado, nota que es tu documento de tipo traslado y al que le estás incorporando su complemento de carta aporte. Otro caso que puede ocurrir, que es cuando yo voy a recoger la mercancía a mi proveedor, a su instalación, yo voy y me la traigo. Ese es otro caso que puede ocurrir. En este caso, ¿quién está obligado a expedir el complemento de carta aporte? Quien va a transportar la mercancía, que en este caso seríamos nosotros. Aquí en este caso, lo que tendríamos que hacer es capturar a nuestro proveedor como si fuera nuestro cliente en nuestro catálogo de clientes. Por ejemplo, yo aquí ya capturé Ladrillera del Bajío. Le voy a asignar que con él voy a trabajar mi complemento de carta aporte de traslado. Y ahora sí voy a emitir mi carta aporte de traslado, porque voy a ir a recoger mercancía de su dirección y me la voy a venir a traer a mi propio local. Emito mi carta aporte de traslado, voy a generar un nuevo registro y voy a empezar a capturar, de acuerdo a lo que me dice la guía de llenado, que es, te lo vas a emitir como si te lo estuvieras emitiendo a ti mismo. Y luego vas a manifestar la mercancía que vas a trasladar. Por ejemplo, yo le voy a decir que voy a transportar 100 bobinas de cable. ¿Puedo ponerle el precio o no? Eso es opcional. Recuerda, no es un valor que sea obligatorio de manifestar. Pero si lo manifiestas, tienes que agregarlo al complemento. Y tienes que indicarle la moneda en la que lo estás expresando. Recuerda, esto es meramente opcional, ¿eh? Yo lo estoy poniendo aquí para efecto de que lo veas en la pantalla cómo se ve en la carta aporte, pero si no lo quieres poner, no es obligatorio que lo pongas. Fracción arancelaria, comercio exterior, número de pedimento, eso solamente en caso de import-export. Voy a guardarlo y ahora sí, voy a irme a la pestaña complemento, donde voy a manifestar que el domicilio de origen va a ser mi proveedor, Ladrillera del Bajío, a donde yo voy a ir a recoger esa mercancía. Y el domicilio de destino va a ser mi propio domicilio, que es a donde yo voy a traer la mercancía. Ya sabes, distancia en kilómetros aproximada. ¿Cuál es el autotransporte en el que lo estoy trayendo? De hecho, mira, le voy a agregar uno de los que lleva remolque también para que veas cómo se ve esto en el CFDI de carta aporte. Voy a seleccionar a mi operador y hasta aquí ya no le voy a agregar más información porque ya no tengo seguros de riesgo ambiental ni tampoco tengo seguros de la carga. Voy a guardar la información y así es como se va a ver mi CFDI cuando yo mismo vaya a recoger la mercancía que le compré al proveedor hasta su domicilio. Yo mismo soy el emisor, yo mismo soy el receptor, pero en el detalle del origen destino le voy a decir que voy a ir a recoger a donde está mi proveedor y luego me lo voy a venir a traer a mi propio domicilio. Bien, veo que no hay ninguna duda en el chat, tampoco me han mandado por WhatsApp los que están en móvil. Así es que entonces yo asumo que queda claro cuándo estoy obligado a emitirlo y los datos que son obligatorios y cómo lo voy a emitir. Si en lo particular tiene alguna duda, con confianza adelante, estoy a sus órdenes. Nosotros vamos a estar trabajando, excepto el día 25 y el día 1, estamos a sus órdenes. Que tenga una excelente tarde.